Los jóvenes, que son muy importantes, los jóvenes lamentablemente ahora mismo no deciden tanto. Y es verdad que están atrapados, como dice Jesús, en las redes sociales. Pero yo creo que se sobrevalora el papel de las redes sociales. Las redes sociales es bueno tenerlo en cuenta en su aspecto negativo, porque tiene aspectos positivos también, en lo que supone de movilización, de brutalización de la gente, de hacerlos víctimas de los engaños. Pero de determinar cómo se decide el futuro político de un país, yo no lo creo. Yo no lo creo. Ni siquiera creo en todo el poder en términos absolutos de las redes. Si fuera así, pues no tendría sentido lo que hizo Elon Musk en su momento comprando Twitter, ¿no? Porque como bien ha dicho antes Jesús, la ruina de Elon Musk no viene por sus errores políticos, estricto sensu. Bueno, ruina, ruina, simplemente que está ganando un poco menos, No, pero no, 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 ruina, para ellos es ruina. Lo que está perdiendo con Tesla y con otras operaciones económicas de gran magnitud, incluida el zambombazo que se pegó en bolsa a partir de la decisión sobre aranceles de su amigo y compinche eh, Trump, lo que decidió el que él no podía seguir así porque iba a perder mucho más de lo que él pensaba perder y sobre todo porque al final no iba a tener tanto poder como él decía que tenía o pensaba que iba a tener. Y entonces yo me pregunto, si la red social es tan importante y la red social está en poder de Elon Musk, ¿por qué no utilizó Elon Musk la red social para defender sus intereses y que no se vieran golpeados ni por la bajada de la bolsa, ni por la bajada de reputación de su vehículo? Pues sencillamente porque la red tiene su importancia, pero también tiene la red la movilización social, el boca a boca, el saber leer con naturaleza crítica, como he dicho antes. Esto surge porque una serie de gente de vuestro perfil sociológico se dan cuenta en Europa y en Estados Unidos de que este tipo es un farsante y un fascista. Y por tanto empiezan a decir que, oye, que esto muy bien, pero no te compro ni un coche. No te compro ni un coche ni me sumo a tu reputación. Quiero decir con esto que siendo importante las redes sociales, sigue siendo igual de importante la capacidad de movilización que tengamos y la capacidad de valorar e informarnos con otras fuentes de información. Yo sigo insistiendo que la televisión hoy día es fundamental. Es fundamental y además sostengo que la mayoría, no todos, la mayoría de los contenidos que más influyen en la gente que se informa a través de, o que tiene el hábito de utilizar los teléfonos móviles, que es una gran herramienta, incluso para hacer fotografía, por ejemplo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace tantos años que íbamos a ser fotógrafos? Cuando nos daban una cámara de foto y que si el carrete, que si no sé qué, que si no había cómo pillarlo, que si no sé cuánto, después se me lava el carrete, un desastre. Y hoy día vamos con el móvil y somos todos reporteros y periodistas y fotógrafos y algunas nos salen para rabiar. Bueno, evidentemente es una gran máquina, es un gran artefacto de progreso, pero no lo determina. Y si no, en este caso, yo lo que tengo son preguntas más que respuestas, porque evidentemente estamos en un momento de la historia en donde sacar conclusiones definitivas es muy complicado, porque estamos en esos momentos que a lo mejor los que escriben la historia dentro de 100 años dirán, en el 2025 empezó la Edad Media. O es que los que vivieron la Edad Media no sabían que estaban viviendo la Edad Media. Hasta que llegamos los que vinimos después, dijimos, ustedes han estado en la Edad Media. O sea que si se lo hubiéramos dicho a ellos en persona, hubieran dicho, yo que voy a estar viviendo la Edad Media. No se mete usted conmigo, hombre. Pues ahora lo mismo, estamos viviendo probablemente un cambio y ni nos enteramos, y los que vengan a entrar lo definirá. Pero vuelvo a decir, tratando de impugnar el que no son las redes sociales, sino la televisión. Si no es la televisión, ¿por qué se pelean a muerte la oposición y el gobierno por controlar los medios televisivos? Si no es importante, ¿por qué no se pelea Pedro Sánchez y Feijóo por controlar la red? Y si se empeñan en controlar los medios de comunicación televisados, incluso determinados programas, incluso se pelean societariamente a ver si son capaces de poner alguna televisión más en circulación.
¿Por qué es tan importante en la política nuestra esa gran pelea publicada entre El Hormiguero y La Revuelta? Si tan importante es la red, oye, pues que se peleen La Revuelta y El Hormiguero, ¿no? Y durante un tiempo se ha llevado toda España, sobre todo la España que más piensa, se ha llevado con el móvil viendo las audiencias, viendo cómo ha habido el programa el otro día. Y si ganaba La Revuelta, decían los de izquierda, o decíamos los de izquierda, vamos ganando. Y si al otro día ganaba El Hormiguero, eso no tiene importancia, hombre, eso es una chuminada, es una chuminada. Claro, están consiguiendo que pensemos que la política es una pelea entre dos programas de televisión y dos presentadores, uno de los cuales a mí me parece excelente y ya saben ustedes a cuál me refiero de los dos. Pero es que luego, ustedes ya no lo recordarán, pero yo me acuerdo como una pelea muy cruenta en televisión y digo yo, ¿por qué no se peleaban por otras cosas? Entre un gran periodista de nombre Jesús Cintora y Antonio Ferrera. ¿O es que no se acuerdan ustedes ya de aquella pelea? ¿Y por qué no se peleaban por Facebook o por esas cosas raras? ¿No? Porque está la red, curiosamente, difundiéndolo. Pero no es una pelea de red, es una pelea del tubo. O sea, ¿por qué se está peleando ahora Hinchau Rondo con Ana Rosa? ¿No será que los dos programas son importantes a través de la televisión para, según se piense que, y la pelea consiste en eso? Bueno, pues toda esta gente, incluido Jesús, Jesús no, yo quiero Jesús que se quede en televisión y además que me siga llamando. Por tanto, no voy a tampoco entrar en demasiado Honduras, no voy a entrar en demasiado Honduras. Pero los demás, porque no se van todos a la red y dejan de pelearse en televisión y dejan de estar todas las mañanas, que es lo primero que hacen, todavía no han rezado, bueno, no digo el ángel que a las 12, sino las primeras oraciones, el que crea, y ya están mirando la audiencia. Y ya están los periódicos diciendo, bueno, digo nada cuando llega la radio con el EGM, ¿no? Paliza a Carlos Herrera, no sé cuánto. Bueno, vale. Sigan ustedes utilizando el móvil, que es muy útil. Las fotos son maravillosas. Sobre todo cuando, y incluso los selfies, ya no hacemos hasta fotos. Por cierto, una vez me encontré con Miguel Río, que es muy amigo mío, y me lo encontré en un programa de televisión que estaba el invitado. Y me dice, bien, me alegro mucho de verte. Vamos a hacer una foto, vamos a hacer un selfie. Lo pusimos ahí en una esquina, que yo no sé, y pongo el teléfono y dice, no, súbelo arriba. La foto desde arriba. Y le digo, Miguel, ¿pero por qué desde arriba? Dice, no, porque me ha dicho Ana Belén que la foto hay que hacérsela desde arriba porque se te nota menos la papá. La televisión es muy importante, que voy a decir yo que trabajo en la televisión. Claro que sí, muy importante. Y los dos estamos en la televisión, pero de verdad no perdáis de vista la importancia de las redes. A Abascal no le vais a ver mucho y a los de Vox en las televisiones. No le vais a ver mucho. Una vez le iban al hormiguero, se armó la de Dios y tal. Fue muy noticia porque iba al hormiguero, pero no le vais a ver mucho en las Por televisiones. eso no va. No. Es que esto es muy importante, de verdad. Yo, sin dejar de decir que sí, que la televisión es muy importante, lo que se está cociendo en la red es determinante. ¿De acuerdo? Además de la televisión. Además de la televisión. Que yo no estoy diciendo que la televisión no. Estoy diciendo que además. O sea, por ejemplo, lo que está haciendo la extrema derecha es estar impregnando la red. Sí. Abascal y Vox es un ejemplo muy claro de que estamos hablando de un partido político que, ojo, puede decidir y ya ha decidido el poder en varias comunidades autónomas y ayuntamientos y puede decidir el gobierno de España. Y la extrema derecha ha decidido poderes internacionales. Y el caso de Abascal es muy claro. No le vais a ver en la televisión, en entrevistas de televisión, en participaciones de televisión, tanto probablemente como los dos grandes partidos, pero trabajan mucho la red. Ellos trabajan de una forma en la cual, y se ve ya, y lo explico en el libro, ellos extienden sus propios bots, sus propios trolls, sus propios agentes de contaminación y de desinformación. Se lo hacen ellos mismos. Y ellos practican mucho la épica de determinadas músicas, de determinados discursos en los que parece que es el gran salvador, que recuerdan mucho a aquella España de Franco o aquel Mussolini de Italia, esa grandeza del líder, ese ensalzar a un tipo que en sí es un tipo mediocre. Abascal es un mediocre, Abascal es un tipo que tú ves su expediente laboral es la nada. Pero para mucha gente Abascal, por toda esa trompetería que ellos mismos han creado, especialmente en la red, es una especie de salvador. Esto en su tiempo se hizo
con la radio. Goebbels fue la radio, que ponían hasta en los centros de trabajo para bombardear al personal. Se hizo en la televisión, pero hoy en día se está haciendo en la red. Sí, se está haciendo en la red. Los jóvenes que se están haciendo de extrema derecha, en buena medida se están haciendo por la red. Esto es así, hay que tenerlo muy en cuenta porque es especialmente preocupante y hay que tomárselo en serio, ¿verdad? Luego, por supuesto, que puede haber determinado discurso. Yo, por ejemplo, veo tertulias del hormiguero alguna vez que no las veo ni siquiera. Veo cosas que veo a través de la red y alucino a lo que llaman a veces tertulia, ¿no? Por ejemplo. O ya no te digo nada cuando veo estas tertulias de la televisión de Iker Jiménez, donde dice, no, había muchos muertos en Bonaire, ¿no? Muchos, pone en la red, ¿no? Y no había luego ningún muerto, y crean esto, ¿no? Llevan ahí a cada tipo que flipas en colores. Por supuesto que la tele es importante, pero ojo a lo que está ocurriendo en la red. Hay partidos de la extrema derecha que directamente no se preocupan por estar en la televisión. Ni siquiera más allá de alguna radio de su cuerda. No, pero están impregnando la red. Y esto es lo que he investigado en este libro y esto es lo que tenéis que saber. Y además, quien más, quien menos lo sabe porque tiene hijos y nietos y lo sabe, que están con el móvil y están adquiriendo conocimiento por ahí. Y termino. Esto es el precio de la verdad. Voy a decir brevemente lo que es La Conjura, que es el libro que no pude presentar en pandemia, obviamente, y por eso siempre lo estoy llevando últimamente. La Conjura es el libro que muestra algo de lo que creo que hay que hablar más, y es el hecho de que hay un poder que realmente es el que tira la sartén por el mango y no se presenta a las elecciones. Es decir, La Conjura es un libro en el cual investigué, hablando prácticamente con todos los protagonistas, cómo se formó el gobierno de cambio en España después del Partido Popular. Es lo que cuento. Y es tremendo ver, cuando fui hablando con unos y con otros, que al final, y yo lo viví, porque también lo viví, o sea, yo sé lo que es mensajearme con Pedro Sánchez un día de Nochevieja, en las fechas en las que estaba sumando diputados que no le salían, y este gobierno salió in extremis, absolutamente in extremis. Porque como cuento en el libro, hubo gente que iba a votar una cosa que votó la contraria. Y hubo amenazas de muerte. Hubo gente que se reunió con poderes determinantes de la justicia, de la economía, a última hora. Hubo gente que para proteger su voto, para cambiarlo, tuvo que cambiar de vivienda, de teléfono. Hubo gente a la que le hicieron pintadas en su localidad. Y esto ya la gente, como vino luego de la pandemia, parece como que no se analizó, pero leyendo La Conjura se ve. Es un gobierno que salió in extremis. Y hubo amenazas de muerte, hubo reuniones, hubo conspiraciones, y hubo gente que cambió su forma de ver la política para siempre. Y ahí influyó de forma determinante ese poder en la sombra que no se presenta a las elecciones, pero que influye. Y está en la economía, está en la justicia, está en los medios de comunicación. Al menos esos poderes. Pues leer La Conjura es darse cuenta de las cosas que pasan y que llegan a ocurrir en un periodo no tan extenso de tiempo en el cual se está jugando que va a llegar un determinado gobierno. Recordad que aquí cuando se planteaba que iba a gobernar el PSOE con Podemos, ha habido discursos que han dicho poco menos que te iban a robar las gallinas si salían. No esto, pero se decía, ¿no? Y se sigue diciendo, por cierto. Antes se habla del trampismo, no he puesto el ejemplo de Ayuso. Ayuso es trampismo de manual. Es hablar mucho, aunque digas un montón de soplapolleces o de sandeces que dicen en mi pueblo, pero que se hable de ti. Aunque digas un montón de cosas absolutamente palurdas. Bueno, pues sabéis perfectamente que ahora mismo ha calado formas de denostar, por ejemplo, al gobierno actual, que este gobierno actual tiene motivos para criticarle, por supuesto. O sea, mirad lo que acaba de ocurrir ahora mismo con la munición de Israel y la compra, por ejemplo, o la política del Sáhara, o si hablamos de por qué no se droga la ley Mordaza, por supuesto. Pero si os fijáis, hay una especie de mantras que han ido calando en plan de no, y que son bulos, ¿no? Tú puedes criticar cosas, pero decir, no, este gobierno es que gobiernan con los terroristas. ¿Cómo que con los terroristas? La izquierda abertzale no es terrorismo, la izquierda abertzale es la izquierda abertzale. ETA ya no existe, por mucho que algunos parece que lo miran como si estuviera presente. El independentismo, pues hombre, el independentismo está ahí y tiene ese sentimiento independentista, pero el gobierno no es independentista. Luego, si os fijáis, ha calado mucho decir de forma despectiva comunista. ¿Este gobierno es comunista? ¿Alguien cree en la sala que el gobierno es comunista? Pero no, el gobierno comunista, terrorista, independentista, bolivariano, chavista, todo esto, ¿no? Y hay gente que esto se lo cree. Pero es que hay gente que incluso se cree algo que es un principio democrático, y es el hecho de que, aunque tú no hayas ganado las elecciones, luego el gobierno se decide, el presidente se elige en un parlamento con una mayoría de votos parlamentaria.
Pues hay gente que no, ya sabéis que Feijóo no es presidente porque, ¿no? Igual que Florentino no ha sido papa porque no se lo propone. Pues tiene nombre ¿No? de papa, ¿eh? Vale, pero entonces esta serie de cosas han calado enormemente y están en eso. Entonces esto, claro que por supuesto que circula y está ahí en las televisiones, claro que sí, es muy y llega y penetra de una manera brutal en sí, claro, y la radio, pero la red, por supuesto que es decisiva y por supuesto que es importante. Y puesto que hay aquí 2 libros, yo los pongo en valor con eso, con el hecho de que hay un poder que no se presenta a las elecciones y que decide cada día y que quita y que pone, y luego lo que es el periodismo. Hay que enseñar a los niños desde la educación primaria a leer los periódicos con incredulidad. O sea, no podemos pensar que todo lo que sale en un periódico, que todo lo que nos dice un periodista en televisión, en una tertulia, en la radio, que todo eso es verdad. No. Hay que aprender a separar el grano de la paja, ser consumidores de comunicación adultos, que sepamos y tengamos la capacidad de decir, no, puede ser que me está diciendo ese me está mintiendo, aunque sea mi tertuliano preferido, aunque sea mi presentador preferido, aunque sea el periódico de mi partido, aunque sea la emisora que yo prefiero, me están mintiendo. Es muy importante porque hoy día la gran batalla de la ideologización de la sociedad está en los medios de comunicación. ¿Qué hizo, y con esto termino, Donald Trump antes de empezar su brillante, entre comillas, carrera política? Porque claro, parece que todo el mundo ahora se sorprende de quién es Donald Trump, como si Donald Trump ya no hubiera sido presidente de los Estados Unidos durante otros 4 años. Bueno, lo primero que hizo este tipo al que no conocía a nadie, como por cierto Florentino Pérez, tampoco lo conocía a nadie, hasta que se quedó con el Madrid. Lo digo porque también sé que es un asunto que te gusta. Bueno, también podría hablar de un presidente que tuvimos en mi equipo de mis amores, que es Real Betis Balompié, que fue Lopera, que no lo conocía nadie hasta que fue presidente de Real Betis Balompié. Bueno, pues Trump lo que hizo fue apoderarse de determinados medios de comunicación, incluso creó un programa con un formato nuevo que se llamaba El Aprendiz, The Apprentice, y ahí formó un núcleo de conocimiento, de penetración. Él ya era multimillonario antes de tener todo esto, no lo conocía a nadie. O sea, utilizan los medios de comunicación porque sabes cómo llegan a la gente. En el momento que empieza el boom de la televisión y el boom de los medios de comunicación y el poder se da cuenta que pueden llegar a todo el mundo y sobre todo con basura mediática, se vuelcan. Y por eso es la pelea que hay por controlar los medios de comunicación. Cuando Elon Musk, que también es supermillonario, decidió dar el salto a la política, que ahora parece que se está retirando en una prueba de realismo, porque al final los millonarios lo que quieren es más dinero. Nosotros nos conformamos con un poquito, y a ser posible más, pero esta gente no se conforma nunca con el dinero que tiene. ¿Qué fue lo primero que hizo Elon Musk? Comprar Twitter. ¿Por qué? ¿Porque es tuitero él? ¿O tirituitero? No, porque sabía que así iba a utilizarlo para lanzar los mensajes que lleva haciendo. Por tanto, retomo el inicio. Educación, sí. Sistema de educación bueno, sí. Resistencia ciudadana, toda. Nos va la vida en eso. A resistirnos a no recibir porquería informativa. Y familia en ese sentido que he dicho. Familia democrática, en que todos hablemos, todos conversamos, discutamos. Y aceptemos al que piensa diferente a nosotros. Yo no estoy de acuerdo en el pensamiento único. Estoy de acuerdo en el pensamiento crítico. En el único no. Ya un señor muy antiguo del que hablan ustedes han oído hablar alguna vez, Aristóteles, decía que el hombre, se refería al ser humano, el hombre no es perfecto hasta que no se da cuenta que la opinión del otro también importa aunque no la compartas. No hay que pensar que solamente valen nuestras opiniones, las de los demás también. Ahora, hay que aceptarlas, por supuesto, con respeto, pero con crítica. O sea, todo lo que me cuenten no me lo creo. Javier ha puesto el énfasis, ha dicho que claramente lo gordo de los medios se juega en la televisión y es muy probable que lleve razón, pero yo quiero advertir de la enorme importancia que tienen las redes sociales hoy en día.
especialmente en los más jóvenes, pero también cada vez en los más mayores. Que más que menos, yo, por ejemplo, sé que mi madre está con el teléfono móvil en un pueblo y está pues una buena parte del tiempo viendo lo que cuentan en lo que encuentra en el teléfono móvil, que no es la televisión. Aquí cada uno podrá reflexionar sobre lo que está haciendo. Cada vez más gente pasa el tiempo pegada al teléfono móvil. Hubo un tiempo en la historia en el que el periodismo estaba relacionado con la imprenta y la extensión de ideas. Hubo un tiempo en el que el auge fue de la radio. Después llegó la televisión. Hoy en día yo sostengo que buena parte de la comunicación gira en torno a un teléfono móvil. Lo que nos llega, y hablaré de contenido, no hablaré de información, porque todo lo que llega no tiene por qué ser informativo, puede ser un bulo, puede ser desinformación, está llegando a través de YouTube, de WhatsApp, de TikTok, de Instagram, de Facebook, ahora llamado Meta, Twitter llamado ahora X, y eso es así. No solo eso, sino que hay generaciones de seres humanos aquí en este país y en el mundo que se informan exclusivamente de esa manera. Y eso es enormemente, creo yo, preocupante, no por lo malo, que, ojo, en la red hay bueno, malo y regular. Yo no vendría aquí a decir que todo lo que hay en la red es malo. Pero en cierta forma sí que, cogiendo el testigo de lo que decía Javier Aroca, y hablaré también de Trump, porque lo que ha hecho Trump, yo lo explico en este libro y que me sirve muy bien para explicar lo que se está haciendo también aquí en España, que es la forma de trasladar la desinformación, está muy ligado a estas nuevas formas de comunicarse. Y pondré antes de irme atrás, mira, vamos a ir primero de Fuente Palmera a Estados Unidos. Todos sabemos lo que es la cultura del chisme, ¿no? Esto que Mota dibujó como la vieja del visillo y demás. Todos sabemos lo que es un cotilleo, ¿no? Y el teléfono escacharrado, ¿no? Todos sabemos lo que es que en un pueblo, en el mío, y en cualquier pueblo y en cualquier ciudad también circula, pero es otra forma de comunicarse. En los pueblos esta forma de, ¿no?, de estar pendiente de lo que hace el vecino y la hija o el hijo del vecino y la mujer del vecino, pues muchas veces está cargada de información, pero muchas veces también está cargada de mala baba. El chisme, el deformar lo que realmente ocurra, bien sea por envidia, bien sea por interés, o bien sea por desconocimiento, o bien sea porque se traslada lo que ocurre y al final, cuando llega a determinada persona, ha llegado ya tan deformado que es una absoluta mentira. Pero también es que existe la mentira interesada. A mí, por ejemplo, eh, me contaron que cuando fueron a por mi bisabuelo para fusilarlo, no fue tanto por el hecho de que estuviera en el Ayuntamiento de la República, que estaba, sino por envidia y por un soplo interesado para que se lo llevaran, que se lo quitaran del medio. O sea, no fue tanto por sus ideas como por envidias y de alguien que hizo circular que había que ir a por ese. Lo pongo como ejemplo más dramático, si queréis, de algo que circula, que es la desinformación y que está en que cuchichea, que cotillea, que habla mal. No digo que hablar en el pueblo sea siempre negativo, no estoy diciendo eso y todos lo sabemos, pero que a veces se hace con mala intención y da la baba también. Como digo, en el pueblo ocurre también en la ciudad a otro nivel, ¿no? Y ocurre en las tertulias de televisión, etcétera. Pero pongo este ejemplo para ir a lo que pasa, por ejemplo, con el trampismo, ¿no? Que decía Javier Aroca. Primero, si Elon Musk está planteándose dejar la política en cierta forma, igual va muy relacionado con el hecho de que, por ejemplo, acaban de presentar que los beneficios de Tesla, de la empresa esta de los coches eléctricos, ha perdido un 71%, ha caído los beneficios un 71%. Eso influye mucho a la línea de lo que decía Javier de que les interesa el dinero, ¿no? Pero hay una clave, y vuelvo al tema de las redes, y es el hecho de que, igual que antes he hablado de ese choque de generaciones, que tenemos unas que se han criado y se han formado en una España dictatorial del franquismo, y ahora mismo tenemos a generaciones que han estado ya en la EGB, en la escuela, con la ESO, etcétera, también tenemos ese choque ahora mismo de generaciones que se están claramente informando y desinformando exclusivamente a través de las redes sociales, con otras cuya forma de informarse o de adquirir conocimiento mediático es la televisión o la radio. Y eso es un choque enorme y muy importante. Ojo, no estoy diciendo que no haya generaciones adultas que lo estén haciendo y lo sabéis, que comparten contenido a través del WhatsApp, a través del Facebook, eso ocurre. Pero ha cambiado la forma de comunicarse. Es decir, antes el contenido estaba mucho más controlado en manos de determinados medios. Hoy en día, en la red, todo circula de una manera diferente. Como me dijo
Iñaki Gabilondo, una de las últimas veces que me lo encontré, en una estación de tren que estuvimos hablando no hace tanto tiempo, ahora es como una especie de riego a manto. Es riego a manto. Sale todo y ahí puede pasar de todo. Yo, antes hablaba Javier que trabajó en el algodón, ahí me tocó también regar el panizo, ¿no? El maíz en el pueblo, ¿no? Y te ponías las botas de goma y ibas a regar y me ha tocado regar lo que era a manto y cuando tú regabas a manto, pues el agua evidentemente, pues ahí yo recuerdo, me llamaba la atención, por ejemplo, la cantidad de condones y de compresas que veía en el agua que venía a manto, por ejemplo. Es- Me llamaba la atención, ¿no? Era un adolescente, ¿no? Pero también me llamaba la atención como había una zona de aquel terreno de que había que regar el panizo, que el agua se te iba por donde no tenía que irse, a lo mejor se quejaba el de la finca de al lado, o te la intentaba coger para llevársela a su corro, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el riego a manto no es un riego selectivo por goteo. Ojo, no estoy diciendo que el riego por goteo, por así decirlo, de los medios de comunicación sea la panacea, que no lo es. Sabemos perfectamente que también se ha manipulado y se manipula con un interés determinado. Pero estoy hablando de la advertencia de la cantidad de porquería que puede ir en ese riego a manto. Y ahora mismo, en las redes sociales, si uno observa lo que está ocurriendo, hay negacionismo del cambio climático, hay negacionismo de que avance el feminismo, hay negacionismo del colectivo LGTBI, hay un permanente bombardeo de que da igual que tú no tengas una buena sanidad pública porque ya te la harás privada. Hay un auténtico bombardeo de cuestionar el sistema público de pensiones. Está calando y cada vez más que el sistema público de pensiones es una estafa. Está calando y cada vez más que el sistema público de sanidad no conviene porque es enormemente caro y no tiene futuro. ¿A quién le interesa que eso cale? Pues obviamente detrás de todo esto siempre hay que observar que hay unos intereses de que eso se deteriore para hacer negocio, por ejemplo. Pero esto está calando de una manera muy preocupante de las generaciones más jóvenes. Y la forma de ahora mismo de adquirir conocimiento ha cambiado de una manera tremenda. Y no me olvido de que estaba hablando de Donald Trump. Yo investigué la forma en la que Donald Trump llegó al poder y, entre otras cosas, hay algo que se ha puesto en práctica después aquí en España, ¿no? Que es una forma de crear bulos y generar debate a partir de bulos y trasladar desinformación que es mucho más llamativa a veces que la verdadera, que la información, que los verdaderos hechos. Aquí hay medios que se han creado en el ámbito digital, por ejemplo, gente de la extrema derecha que luego va a tertulias y que tiene su panfleto en internet, en digital, que no daré ni nombres, yo creo que les conocemos todos, ¿no? Que generan el bulo y crean el bulo primero por un interés destructivo del rival político o de aquel al que quieren hacer daño, pero también porque conectan con una determinada manada, por así decirlo, que está deseando recibir ese pienso. Eso está ocurriendo. Bueno, Donald Trump lo practicó. Hay un tipo que habéis oído hablar de él, que es Steve Bannon, que estuvo en estas dinámicas, que luego, por cierto, fue condenado y demás. Pero fue una forma de, primero, con mucho dinero, crearon incluso medios para eso, para mentir. En España se ha hecho recientemente. Hay medios que se crearon para mentir. Y detrás hay financiación de poderes económicos. Y con esas mentiras generaban debates. Y con esas mentiras luego Trump se presentaba como el salvador frente a esas amenazas. Es decir, cuando aquí se hacen propuestas diciendo que el verdadero problema, uno de los grandes problemas, son los migrantes, o es el feminismo, o es que se están tomando medidas que no se debieran tomar con el cambio climático, se está intentando llegar a las tripas de determinado ciudadano que realmente luego lo va a creer porque está desinformado y que considera que Abascal es la solución, por ejemplo. Y lo acabamos de ver recientemente. Lo de la Dana de Valencia es un ejemplo muy claro. Una tragedia, 228 muertos, un presidente incompetente que llegó al poder y que pactó el poder con un partido como Vox, que después lo ha sostenido con los presupuestos, y ahí hubo y sigue habiendo bulos del tipo, no, es que abrieron la presa de Forata adrede, no, esto fue porque realmente se toman medidas porque tienen en cuenta el cambio climático y eso es un error y demás. Solo hay que ir a Jiménez de los Santos, por ejemplo, la cantidad de barbaridades que dice. Entonces, eso está ocurriendo. Esto que es el trumpismo, que fue la forma de llegar al poder de Trump, con medios que incluso se crearon y luego, por supuesto, teniendo influencia en medios ya creados, como la Fox. Aquí se practica de una forma muy similar y se está siguiendo el modelo. En España y en otras naciones se sigue y se ha seguido. Hay que observar lo que ha ocurrido con Milei y lo que está ocurriendo con otros países y el auge de la extrema derecha. Y está muy ligado a los medios de comunicación, pero
digamos que de nuevo cuño. La tele es importante, es muy importante, sobre todo en determinadas capas de la población, pero lo que se está cociendo en la red es, yo creo que la madre del cordero de lo que puede estar por llegar. Bueno, Es yo, así, así lo veo y tenéis que estar muy atentos porque, y termino, porque no es solo lo que penséis vosotros. Aquí, como veis, no hay gente de una edad determinada. Esa gente está en otra película y lo sabemos. Solo digo un consejo, un humilde consejo. Hablad todo lo que podáis con esa gente, todo lo que podáis. Yo siempre recuerdo con un enorme cariño y agradecimiento las conversaciones que tenía con mi abuela o mis abuelos, especialmente mi abuela, las cosas que me contaba, ¿no? Y a veces la encontraba ahí sola en casa y me transmitía, hablad todo lo que podáis con vuestros nietos y nietas. Y una cosa muy importante, transmitidles la importancia que tiene la cultura, la lectura. Más allá de pasar pantallas en un teléfono móvil, que lean, que lean. Y que no se crean, como decía Javier, que no se crean todo lo que circula por ahí. Probablemente nos van a hacer caso, igual de inmediato, pero poco a poco yo creo que eso tenemos que intentar que cale, que no se crean todo lo que hay y que tengan un pensamiento crítico y que lean, que tengan inquietud por leer. La cultura a veces da pereza, pero es lo que nos da musculatura para vencer ujú, toda la mierda que nos están intentando meter. seguimos con la educación, pero claro, Jesús, ¿por qué te crees tú que todos quieren controlar la educación, incluido la iglesia? La iglesia siempre reclama su papel en la educación y en eso no transige. ¿Por qué el poder trata cada día más de combatir la educación pública, que debe de ser una educación pública en valores democráticos, en valores civiles, y apoya cada día más a la educación privada en donde muchas veces esos valores no se respetan, incluso se lleva como alardón? Pondré un ejemplo que tú a lo mejor no conoces porque vives en Madrid, pero yo que vivo en Sevilla lo he vivido, bueno, a caballo, lo he vivido muy cerca, en un colegio concertado de Sevilla, de ideario católico, invitaron hace poco a dar una conferencia a Luis Pérez. Evidentemente, Luis Pérez no iba a un colegio a dar una conferencia sobre valores democráticos. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente la penetración en nuestras sociedades para hacerla menos crítica, más respetuosa y más formada en los valores democráticos es controlar la educación. Por eso la Iglesia Católica no suelta prenda. Una vez me dijo un amigo ya mayor y un viejo combatiente republicano y me dijo de los colegios religiosos salen buenos cristianos pero no buenos demócratas. Tenía mucha razón. Pero también de eso se puede uno librar, porque mucha gente de los que estamos aquí, de mi generación, hemos estado en algún momento en un colegio religioso. Yo estuve un tiempo, poco, afortunadamente, lo suficiente para hacerme ateo. Y, y desde luego, estaba claro que se puede resistir. O sea, porque no voy a entrar en el pensamiento religioso, que también lo dice, pero el pensamiento civil también sostiene que los hombres nacimos libres. Las mujeres, por supuesto. Los hombres y las mujeres nacemos libres. Si luego dejamos de ser libres es porque nos controlan, porque nos dominan o porque nosotros voluntariamente cedemos nuestra libertad. Pero eso no debería de ser así. La libertad debe de ser siempre un valor absolutamente indiscutible, seamos de derecha o seamos de izquierda. La libertad no puede ser una mercancía. Y tiene que ver mucho con nuestra conciencia de la libertad, la educación que estemos dispuestos a tener y que estemos dispuestos a combatir por ella. Y el sistema educativo, como ha dicho antes Jesús, verdad que ha estado en España o iba buleado, porque los que pueden llegar a un acuerdo por un buen sistema educativo, que son los dos partidos mayoritarios, nunca han llegado. Incluso yo recuerdo la última vez que había era entonces Gabilondo ministro, creo que es de los mejores ministros que hemos tenido en educación en España. Y estaba ya casi firmado el acuerdo en educación y entonces entró por la puerta una señora de apellido Cospedal y dijo, se acaba el acuerdo. No había razones, porque el acuerdo era bueno, pero dentro de ese juego de la pelea del bipartito, aquello no interesaba. O sea, no interesaba que saliera un buen sistema de educación. Pero al mismo tiempo debo decir una cosa, estando de acuerdo con lo que dice Jesús, y es que la educación no depende solo de los colegios. Por supuesto que los colegios son muy importantes, y los institutos, y la universidad,
Y sobre todo es muy importante que sean democráticos. Para la democracia no es solamente que tengamos un presidente, un parlamento y unos partidos políticos. La democracia se fortalece sobre la base. Y en la base tiene que haber educación democrática en todos los niveles, para que salgan buenos demócratas, con espíritu crítico, con pensamiento crítico, como sostiene Jesús y yo lo sostengo a él. Porque una parte de nuestra educación que nos está llegando ahora, nos está llegando a través de los medios de comunicación, singularmente la televisión, también de las redes sociales. Pero por mucho que diga, aquí el grueso de la tostada lo lleva la televisión. De hecho, comprueben ustedes que la mayoría de los contenidos que hay en redes sociales proceden de la televisión. Y cuando alguno no lo procede, pues es de algún majara que anda por ahí suelto en la red. Por tanto, ese es un tema a considerar y que ya te propongo que hablemos luego de los medios de comunicación. Porque es de los medios de comunicación donde nos está llegando la desinformación, donde se está fomentando el individualismo, donde se niegan a formarnos y a contarnos de verdad lo que está pasando, cuando no a manipularnos y a contarnos mentiras, embustes y absolutamente ideas dislocadas, entre otros un negacionismo creciente que mata. Cuidado que lo digo, que mata. O sea, la negación de la ciencia mata. Mata. Y bueno, lamentablemente en algunos programas de televisión, en algunos formatos de televisión, se invita a 4 locos y a 4 negacionistas que además luego lo cree la gente, que es lo peor. Luego, por tanto, por eso digo también que la educación también tiene que ver con los medios de comunicación y tiene también que ver con las familias. Pero para que los padres podamos formar mejor a nuestros hijos y también a nuestros nietos, tenemos que tener unas relaciones laborales distintas. Tenemos que tener tiempo para conciliar. Tenemos que tener tiempo para estar con nuestros hijos y con nuestros nietos, para inculcarle valores democráticos de toda naturaleza. Pero la familia no es solamente la familia. No somos unos abuelos, unos padres y unos hijos. La familia es esto, el asociacionismo. La familia son los ayuntamientos. La familia son los partidos, los sindicatos. Donde quiera que estemos juntos con otras personas. Tenemos la responsabilidad de coeducarnos entre nosotros mismos para crear una sociedad madura que sea capaz de resistir. Las agresiones contra la democracia han existido siempre, no solamente es ahora. Lo que pasa es que otras veces pues, hemos tenido más posibilidades de defendernos, pero nuestra obligación es de defendernos y compartir valores con los demás. Pero sí que me parece oportuno detenerme sobre todo en este aspecto de la educación y del sentimiento crítico y el pensamiento crítico, porque creo que es uno de los temas que ha marcado a todos y cada uno de los que estamos aquí, aunque algunos no se hayan dado cuenta o no lo quieran reconocer, y va a marcar lo que viene. Y me explico. Aquí yo creo que a veces se nos olvida reflexionar sobre el hecho de que todavía hay mucha gente que vive que tuvo una educación en tiempos de una dictadura, con todo lo que eso supone y todo lo que marca para las generaciones incluso actuales. Aquí hay gente que fue educada y la educación es la semilla, es el fundamento con el que se va a manejar una civilización, un país. Aquí hay gente que fue educada en un régimen nacional católico. Gente que fue educada con una forma de ver a la mujer como sumisión, como alguien que está por debajo. Aquí todos sabéis, las mujeres especialmente, lo que supuso el régimen franquista para la mujer, ¿no? De vejación, de estar por debajo del hombre, de estar sumisa, de estar atemorizada y de no tener los mismos derechos, que así se dice fácil, que el hombre. Y esto marca no solamente a esas generaciones que vivieron en eso, sino que además, como fueron educadas con esos valores, todavía permanecen. Y cuando hay valores machistas, que si os fijáis son los primeros que intenta recoger la propuesta actual de la extrema derecha, eso de decir la violencia de género no existe, las leyes de género son una lacra, enraiza perfectamente con ese pensamiento. Entonces, nos marca y mucho en el tiempo que vivimos que hay gente que todavía fue educada sin quererlo, pero fue así porque iba dentro del régimen, en esos valores del nacionalcatolicismo. La forma de ver a la mujer, la forma de ver el poder. La forma de ver el poder que se enseñó en aquel modelo educativo era una forma temerosa, sumisa y sabiendo que había un poder que era totalitario, que era una dictadura y que frente al poder mejor agachar la cabeza. Y eso, por supuesto, que influye
en esa generación y en las que vienen. Es determinante. O sea, a la hora de abordar aspectos de la España actual, que yo creo que son un lastre, como a mi modo de ver, la excesiva sumisión respecto a determinados poderes que gozan de un reparto de la riqueza que enraiza precisamente con ese tiempo en el cual se lo repartían. Aquí hay poderes económicos que se creen que el poder político incluso les pertenece. Aquí hay intocables. Aquí hay una serie de nombres que son los que manejan el cotarro. Y muchas veces vienen ya de aquel tiempo. Que no hablar incluso de aspectos como el poder judicial, que tienen también esa lacra. Pero si hablamos de la sociedad, atendamos al cómo se ve a la mujer en aquel tiempo y lo que ha seguido, atendamos al reconocimiento del poder y el miedo, que me parece determinante, y atendamos incluso al desprecio de la cultura, que también nos ha marcado. O sea, somos algunos hijos, nietos, pero algunos incluso lo han vivido ya en las aulas, producto de esa cultura, de esa educación, que cuando hoy vemos que falta pensamiento crítico, porque falta, y falta rebelarse, aunque sea cívicamente, frente a determinados abusos de poderosos, somos herederos de esa forma de educar a la gente. De tener miedo a una dictadura y de pensar que el poder lo ejercen unos pocos, de no enfrentarse a eso, y a fin de cuentas, de lo que supone un sistema totalitario. Un sistema que considera que el poder en aquel tiempo lo tenía una persona y su corte, por así decirlo, y hoy en día hay quien todavía está intentando ya no solo reescribir la historia, aquí hay gente de propuestas políticas y se ve permanentemente en las redes sociales, comentarios, yo lo veo cada día, en redes como el TikTok, gente que considera que con el franquismo se vivía estupendamente, que no tienen ni palajolera idea, pero están intentando impregnar esto, y si no lo sabéis, ya os lo digo, esto se está extendiendo entre los más jóvenes de una manera brutal. Hay un montón de jóvenes, adolescentes, que se creen que la dictadura estuvo bien y que se creen que se vivía mejor. Y en cierta forma hay que también comprender aspectos que están relacionados con que son generaciones de jóvenes que probablemente tienen dificultades para encontrar un trabajo estable, para acceder a la vivienda. Hay un sustrato para que crean que lo de ahora no responde a sus intereses y lo anterior quizás fue mejor, no fue mejor, pero le están engañando para que lo piense. Bueno, pues todo esto tiene muchísimo que ver con la educación y la cultura. Y aquí en este país yo creo que a veces se nos olvida lo cercana que está la dictadura y lo que eso supuso para crear esa simiente que hasta hoy permanece. Por eso yo, humildemente, como escritor de libros y como periodista, de las cosas principales que puedo decir en charlas como esta es poner en valor eso, la cultura, el pensamiento crítico, pero libre, no sumiso ante el poder, con capacidad de enfrentarse a los poderosos, con capacidad de dialogar. Sabemos que actos como este no se podían haber hecho en un momento como ese, porque no interesaba. Pero también diré, aunque se puedan hacer hoy, el llamamiento que hago a cada uno es que no se deje llevar por una cultura del rebaño, que tenga un pensamiento crítico propio. La cultura se trabaja individualmente, pero luego se comparte. Una de las lacras que tenemos hoy en día es el individualismo y nos quieren individualizados. Y esto se está extendiendo también entre los jóvenes. Entonces, frente a estas lacras, yo humildemente solamente recomiendo pensamiento crítico, educación, cultura y afán de cambio y de lucha. Cívica, pero de lucha. Si queréis llamarle revolución, pero aunque solo sea revolución cultural, cívica, de cambiar las cosas. A mí me parece que el Papa ha sido un buen jefe de Estado, porque no nos olvidemos que el Vaticano es una monarquía absoluta, en donde el Papa es el jefe de Estado. Entonces, como jefe de Estado, yo creo que ha sido un señor muy valorable, porque ha entrado en el debate sobre cosas que nos interesan como ciudadanos, como humanos. Por ejemplo, un mejor trato al otro, la defensa de la paz, la defensa de los inmigrantes. Él considera que todos somos iguales, independientemente de que unos seamos heterosexuales y otros sean homosexuales. Todo ese tipo de cosas lo ha hecho este Papa como jefe de Estado. Como jefe de Estado. Yo, como jefe de la religión católica, no me pronuncio. Ya he dicho algunas cosas. Los cristianos sabrán. Ahora, yo como hombre de Estado sí lo valoro positivamente porque ha tenido el valor de enfrentarse a una corriente que parece que avanza y crece cada día más,
que es la corriente más extremista desde el punto de vista político, que trata de defender valores no democráticos, valores totalitarios y valores, si queréis, no tengo ningún reparo en decirlo, valores del extremismo de derecha. Por eso quizá haya caído tan mal, y por eso también dentro de la corriente dominante que apunta hacia la extrema derecha haya esa resistencia y que pretendan ahora mismo luchar políticamente en el Vaticano por algo que debería de ser una lucha solamente religiosa. Sabéis, incluso hay algunos memes por ahí sueltos, que la última visita política que tuvo el Papa Francisco fue del vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Vance. El señor Vance es católico. Es verdad que católico tardío porque se convirtió al catolicismo hace poco y fue con mucha, digamos, con mucho boato, con mucha ceremonia a visitar al Papa en plena Semana Santa, haciendo alarde y exageración de su nueva fe que es el catolicismo. Y yo pensaba cuando veía la foto del señor Vance y del Papa Francisco, ¿cómo puede un católico sentarse delante del Papa siendo el vicepresidente de Trump y están defendiendo en el mundo la guerra, el exterminio de la gente? Por ejemplo, los palestinos, la lucha contra los valores democráticos. Hipocresía. La extrema derecha avanza, entre otras cosas, porque la izquierda retrocede. La izquierda pliega, la izquierda se está rindiendo, la izquierda está perdiendo sus matices, sus identidades, sus compromisos. La izquierda se olvida siempre de los que lo votan. La derecha nunca se olvida de lo suyo. Y en Estados Unidos ha ganado Trump, aparte de todas las cosas que hemos dicho tú y yo, porque el Partido Demócrata, que se supone que es el partido de izquierda allí, abandonó a los trabajadores. Y los trabajadores dicen, oye, pues para que me abandone mi partido, pues bueno, pues mira, pues voto lo que sea. Y eso es una enseñanza que habría que tener en España. Si los partidos de izquierda se olvidan de lo suyo, más vale que vayan haciendo la maleta.